Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante a la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Padre, gracias por tu palabra, Dios, que han sido leídas. Padre, no la bendigo porque son benditas desde el momento en que las creaste, Dios, pero la usamos como herramienta tuya para bendición de las vidas, de los corazones, en el nombre de Jesús. Aleluya. En este día vamos a ministrar con el tema un sacrificio para poder alcanzar salvación. Aleluya. Y podemos ver que acabamos de leer en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 23, la cual la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante a la resurrección en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación en medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pesado por alto en su presencia los pecados pasados. Gloria al Señor. Y todo el que conoce la historia, la Biblia establece que en el libro de Génesis, gloria al Señor, libro de Génesis capítulo 3, podemos ver la desobediencia del hombre. La Biblia establece que Dios creó a Adán y a Eva, fueron los primeros hombres que fueron establecidos sobre la faz de la tierra. Y la desobediencia de Adán, el pecado de Adán y Eva, produjo en nosotros que fuéramos caídos de la gracia de Dios. O sea, el hombre que Dios estableció cayó, trascendió de la gracia del lugar donde Dios lo había puesto. Y el Señor envía a un hombre en semejanza de carne, de pecado, la cual se llama Jesús, para morir por los hombres que habían caído, por los hombres que estaban bajo el pecado, que habían caído de la gracia. Y podemos ver que la Biblia dice en Génesis 3, verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió de ello. Aquí podemos ver la desobediencia del hombre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo puso en el huerto y le dio un mandato. Le dijo: de todo árbol que hay en el huerto puede comer, mas a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día en que coma de él ciertamente morirá. ¿Cuál ha sido la causa de nosotros los seres humanos? Siempre ha sido la desobediencia. El hombre desobedeció a Dios. Por causa de desobedecer al mandato que Dios estableció, el hombre cayó, trascendió de la gracia del Señor. Pero Dios envió a alguien en semejanza de carne y de pecado para levantar a aquellos que se había perdido, para levantar a aquellos que estaban caídos. Aquel hombre que Dios envió sobre la faz de la tierra, dice la Biblia en el libro de Juan 3:16, que por cuanto Dios envió a su Hijo, escuche bien, lo envía por amor, para que el hombre sea levantado. Y vemos que el amor de Dios comienza diciendo en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí podemos ver el amor de Dios hacia nosotros, no importando la circunstancia, el pecado, la desobediencia en la cual el hombre se encontraba. Y vengo a hablarle en este día porque he podido ver en los últimos tiempos que nosotros los seres humanos estamos ignorando el
Sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, que estamos ignorando los padecimientos, los sufrimientos que Jesús padeció para levantarnos, para sacarnos del lugar de tiniebla, de oscuridad donde nos encontrábamos. Hay una esperanza viva, aleluya, para redención, para levantar al hombre que está caído, y esa misericordia de Dios te quiere alcanzar. Lo que Dios estableció en la cruz del Calvario fue un pacto nuevo por medio de la muerte de Cristo. Y vengo a hablarte en este día, hombre, mujer de Dios, aún los vecinos que no escuchan, y te digo en este día, el sacrificio que Dios hizo en la cruz fue para levantarnos de las tinieblas, fue para levantarnos de la oscuridad, fue para restaurar lo que se había perdido. Gloria a Dios. ¿Cuántos padecimientos, cuántos maltratos padeció Jesús? Viene como hijo enviado por el Padre a cumplir con un propósito, a cumplir con una asignación, para levantar a aquel hombre que faltó, aquel hombre que pecó, aquel hombre que cayó de la gracia. Jesús se humilló hasta lo sumo, vino a padecer, vino a sufrir por causa de levantarnos a nosotros. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces, aún dentro de la propia congregación, no valoramos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Y aún a la iglesia en este día vengo a hacerla reflexionar, y vengo a decirte que el sacrificio que Dios hizo por ti no se en vano. La iglesia tiene que entender que tienes que levantarse, que tienes que entender que hubo un sacrificio para entregarnos autoridad, para entregarnos poder sobre la iglesia. Porque si Cristo no muere y resucita, entonces la iglesia estuviera caída. Y esto me da a entender, gloria a Dios, hermana Angie, que el sacrificio de Dios fue para morir, pero hubo algo que le quitó a las tinieblas, que la iglesia había perdido, y se llamaba la autoridad. O sea que lo que la iglesia recibió tiene que mantenerlo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia establece en el libro de Mateo capítulo 27, versos 29 y 30. Y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas tejidas y una caña en sus manos derechas, e inclinando sus rodillas delante de él, encarnecían diciendo: sálvate, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Gloria al Señor. Aquí podemos ver los padecimientos que Jesús viene a pasar por los seres humanos. Jesús viene a entregar su propio cuerpo, viene a entregar su propia alma para redarguir, para levantar a alguien que estaba caído. Cuando no éramos merecedores de ser levantado, Dios por su infinita misericordia envía a Jesús a morir, a padecer, a ser maltratado. Aquí podemos ver cómo Jesús está cargando su cruz, va de camino hacia el Gólgota, hacia su muerte, hacia su crucifixión. Pero en el camino muchos se burlaban de él, muchos los maltrataban, aleluya, muchos lo escupieron, gloria al Señor. Pero la Biblia nos enseña que él nunca abrió su boca, sino que se humilló hasta lo sumo, se sometió, gloria al Señor, a la obediencia del Padre, porque había un mandato que Dios había establecido sobre él, y era que él tenía que morir para levantarnos a nosotros. Aquí podemos ver la misericordia de Dios para con los hombres. Y que te quiero decir en este día, que muchas veces nosotros no valoramos este sacrificio, porque sabemos que él murió por nosotros para levantarnos, pero no valoramos lo que Dios hizo. Gloria al Señor. Y es tiempo de valorar este sacrificio, es tiempo de valorar y entender que Dios
quiere hacer cosas grandes con la iglesia, que Dios está llamando a hombres, mujeres que están en tinieblas para traerlo a su luz, para transicionarlo, para levantarlo del lugar de tinieblas, de amargura, de tribulación donde están. Pero el hombre no quiere entender, el hombre no quiere obedecer, porque el hombre quiere vivir envuelto en sus deleites y pecado. Gloria al Señor. Y Dios en este día te está diciendo: hombre, mujer de Dios, lo que yo establecí sobre tu vida lo hice para levantarte por medio al Hijo. Si el Hijo padeció y murió, pues abarracaba Shendalaya. Dios mío, si el Hijo del Hombre padeció, si el Hijo del Hombre murió para levantarnos, ¿por qué no tomar la decisión de acercarnos a Él? ¿Por qué no tomar la decisión de levantarnos? Gloria al Señor. ¿Cuánto estamos padeciendo por causa de Cristo? Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 27 versos 35 y 36: cuando lo vieron crucificado, repartieron suerte, y echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí su vestido, y sobre su ropa echaron suerte, y sentados los guardias allí. Aleluya. Aquí podemos ver cómo la trayectoria de Jesucristo, cómo se burlaron de Él, cómo aún tomaron su vestido. Había una palabra establecida por el profeta Isaías de que iban a echar suerte. Allí vemos este epicentro, como aquellos guardias se burlaban de Jesús, como aquellos guardias le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, porque tú salvaste a muchos y ahora no te puedes salvar a sí mismo. Y ellos no estaban entendiendo que el destino profético que Jesús estaba padeciendo era el destino que le iba a dar la victoria a la humanidad. O sea, Satanás se levantó para querer matar a Jesús, pero se le estaba olvidando, o no sabía, yo parafaseando, que el plan de Dios no era que Jesús viviera, sino que Jesús muriera para levantarnos a nosotros que estábamos muertos en el pecado. Porque por medio de la muerte de Jesús y a su resurrección, entonces nosotros íbamos a recobrar vida, nosotros íbamos a ser levantados, nosotros íbamos a ser transicionados. O sea que cuando Satanás entiende que en el hombre no hay esperanza, que el ser humano no se puede levantar, es cuando Dios se levanta a su favor. El hombre que estaba caído, que se encontraba sin esperanza, sin misericordia, Dios envía a su Hijo a morir para levantarlo de la oscuridad del pecado, para romper las ataduras, gloria a Dios, que no podíamos vencer. Aquí vemos la misericordia, el amor de Dios manifestado sobre nuestra vida, y no valoramos el sacrificio, no valoramos la aleluya, la misericordia, el favor de Dios para con nosotros. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de cada día más enamorarnos más de Dios. Iglesia, tenemos que entender que si Dios hizo un sacrificio tan grande, tan poderoso, ¿por qué nosotros no podemos ¿por qué nosotros no podemos vencer esas debilidades, esos argumentos, esas ataduras que muchas veces nos atan? Jesús venció la muerte, venció la cruz, venció todo lo que se presentó contra él, venció la tentación. Y la Biblia nos enseña que al igual como él venció, vosotros también venceremos. Dios levantó al hombre, aleluya. El Hijo del Hombre fue levantado en la cruz, fue crucificado a morir para levantarnos a nosotros, para devolvernos la autoridad, aleluya. El ser humano tiene que entender que cuando Cristo entre en nuestra vida, entonces la autoridad que te fue quitada te será devuelta. Personas aún dentro de las congregaciones con debilidades, con ataduras, y
no han podido vencer. ¿Sabe por qué? Porque no se han propuesto alcanzar a obtener los niveles. Jesús fue tentado por Satanás, dice el libro de Lucas capítulo 4, pero Jesús venció la tentación, y la Biblia dice que después que Jesús venció, descendió a Galilea en el poder del Espíritu. Dios le quiere manifestar la gloria a alguien en este día. Vengo a transicionar a alguien y vengo a decirte: no te dejes vencer. Al igual como Él venció, vosotros también venceremos. Gloria a Dios. Que no has podido vencer. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuáles son los argumentos? Jesús fue a morir en la cruz para devolvernos lo que habíamos perdido. Si Cristo entró en nuestra vida, si ya le aceptamos y Él entró en nosotros, pues tenemos que levantarnos bajo la autoridad. Tenemos que vencer, porque por medio de su cruz, usted y yo somos más que vencedores. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Es que dice Mateo 27:41. Y de esta manera también los principales sacerdotes, encendiéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían uno al otro: sálvate a sí mismo, no te puedes salvar. Si eres el rey de los judíos, desciende ahora de la cruz. Aleluya. Las personas que crucificaron a Jesús fueron los escribas, fueron los fariseos. Los escribas eran aquellas personas que conocían la ley, eran aquellas personas que conocían la palabra, pero su entendimiento estaba cegado, porque no había sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos entendían que Jesús era un hombre común, que Jesús era un hombre normal. Ellos se burlaban de Jesús, entendiendo que Jesús no era el Hijo de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron. Él vino hacia el pueblo de Israel para levantar al pueblo, para redarguirlo, pero el pueblo que Él vino a levantar no lo recibió. Pero la palabra del Señor nos enseña y dice que más a los que le recibieron, aleluya, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya. Y qué privilegio tan grande tiene la iglesia, qué privilegio tan grande tenemos los seres humanos, que cuando usted cree en el Señor, aleluya, y le acepta, entonces usted será hijo del Padre y tendrá un lugar juntamente con el Hijo. Por eso Satanás quiere mantener cegado el entendimiento de los hombres que no han aceptado a Dios, porque Él entiende que cuando abran sus ojos, entonces le entregarán la autoridad y serán un problema en el mundo espiritual. Satanás es sabio, es experto cegando el entendimiento de las personas que están afuera, que aún no han conocido a Dios, porque los escribas y los fariseos aún conocían la palabra, eran los totos de la ley, pero estaban ciegos, porque Satanás había cegado el entendimiento. Porque si su entendimiento no hubiese sido cegado, entonces ellos hubiesen recibido al Hijo de Dios como su Salvador. Pero eso vengo a decirte en este día: no nos dejemos engañar de ninguna adversidad, de nada que venga contrario. La Biblia dice oírlo todo y retener lo bueno. Satanás va a querer traer diferentes argumentos sobre nuestra vida, aún sobre la iglesia. La Biblia dice que se levantarán profetas en su nombre, que a muchos harán señales y que a muchos engañarán. Y estamos viviendo estos tiempos. La iglesia tiene que abrir los ojos. La iglesia tiene que entender que Cristo vino a morir, vino a padecer por nosotros. Pero Satanás es el príncipe de este siglo. Y estamos en un siglo donde la Biblia establece en Apocalipsis 12:12: ay de los moradores de la tierra y del mar,
Porque Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, ha descendido con gran furia. Satanás ha descendido con furia sobre la tierra. Satanás quiere destruir la humanidad, quiere destruir los hombres que Dios estableció, porque Satanás sabe que la Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 1 verso 5: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí podemos ver que todo ser humano que nace sobre la faz de la tierra nace con una marca, nace con un propósito de parte de Dios. Pero el enemigo es sabio, es sagaz, va a querer distorsionar los planes, los propósitos de Dios sobre la vida de los seres humanos. Por eso Jesús se levantó para deshacer las obras de las tinieblas. Jesús viene a morir para trastornar, para destruir, para romper los planes del diablo sobre la humanidad. La humanidad tiene que entender que por encima de él no hay nadie. Aunque el diablo se levante para destruirte, no te podrá detener, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Gloria a Dios. Tenemos que entender que todo ser humano que nace con una marca, nace con un propósito, nace con un llamado. Y Satanás se levantará, va a querer distorsionar el propósito, pero tú fuiste llamado a levantarte, tú fuiste llamado a resplandecer. No te dejes vencer, no te dejes engañar por las tinieblas. No permita que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz sea en vano. Levántate, iglesia, tú eres más que vencedor. Hombre, mujer de Dios que ha aceptado al Señor, que te ha conectado con el llamado. Yo sé que hay grandes momentos adversos, yo sé que hay grandes levantamientos, yo sé que hay grandes pruebas en las cuales muchas veces atravesamos, pero tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios de poder que en medio de nuestras circunstancias se levantará, así como se levantó y murió en la cruz. En medio de nuestras circunstancias Él se va a levantar después que Él murió, que partió semana mansoné, que partió sobre el cielo, aleluya. Antes de irse nos dio una promesa y nos dijo: yo no lo voy a dejar solo, yo envío sobre usted el Consolador para que estén todos los días de su vida. La iglesia no está sola, Dios está con nosotros. Satanás, su demonio se levantarán, pero Jesús venció, exhibió, aleluya, públicamente. Por tanto, no nos podemos dejar vencer. Gloria a Dios. La Biblia establece en el libro de Mateo capítulo 27 verso 52. Perdón, Mateo 27 verso 50-51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, derribado de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria al Señor. Aquí podemos ver cuando Jesús entrega su espíritu, cuando Jesús perece. La Biblia dice que al Jesús morir, el velo se rasgó. Cuando el velo se rasga, es donde entonces nosotros los gentiles tenemos un acceso para entrar en la salvación. Gloria al Señor. Y algo me impacta, que aún los santos que habían muerto en aquel tiempo por causa de predicar el evangelio, luego de Jesús morir, dice la Biblia en Mateo 27 versos 52-53, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria al Señor. Aquí podemos ver cómo Jesús muere en la cruz, y después de haber muerto, de haber resucitado, aún aquellos hombres, aquellas mujeres que habían muerto, aleluya, por causa de predicar el evangelio, fueron levantados juntamente con él. Y vengo a decirte, iglesia, así como ellos
fueron levantados, así también nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación. No nos podemos dejar vencer, no nos podemos dejar engañar por Satanás, no nos podemos dejar engañar por los ataques. Los ataques, los levantamientos van a estar. Satanás se levantará como león rugiente para querer destruir la iglesia, para querer detener los ungidos, para querer detener los hombres, las mujeres que Dios ha llamado. Pero nosotros estamos aquí. La Biblia dice en Hebreos 10:39 que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted tiene que entender que por encima de todo hay una salvación que no podemos descuidarla. No podemos descuidar una salvación tan grande como esta. Satanás se va a levantar. Podemos ver que los profetas, los discípulos, los patriarcas que hablan las palabras del Señor, que fueron antes de nosotros, fueron perseguidos. Satanás se levantó contra ellos. Pasaron por grandes momentos difíciles, por grandes momentos de prueba, por grandes adversidades, pero estos hombres ganaron, adquirir, alcanzar su salvación, porque ellos no estaban enfocados en las cosas terrenales, sino que estaban enfocados en su salvación. Por eso la Biblia establece que no descuidemos una salvación tan grande como esta. Y hay algo que se le está olvidando a muchos, y es que Cristo viene, y viene ya, gloria al Señor. Y estos mensajes en los últimos tiempos lo han sacado de la iglesia. La iglesia tiene que volver a anhelar, aleluya, a levantarse, a relevantar su vida espiritual. Personas que están jugando con su salvación, que están viviendo, aleluya, una vida de apariencia. Dios no nos ha llamado a vivir una vida de apariencia. Dios nos llamó a vivir una vida plena en el Señor, con un íntegro corazón, buscando a Dios en verdad, aleluya. La iglesia tiene que volver a anhelar la presencia, tiene que volver a anhelar a Dios. La iglesia tiene que volver al primer amor. Esto se ha perdido, gloria a Dios. La iglesia de antes, yo recuerdo cuando yo era un niño que iba a la iglesia con mi madre. Wow, eran unos cultos. Hermana, mire que eso era terrible. Yo era un niño. La gente no había que empujarlo, no había que revolcarlo para ir a la iglesia. Si los cultos eran a las 7, pues yo estaban a las 6:30. Y esos cultos eran prendidos, yo me acuerdo. Y yo era un niño. Hoy en día yo veo que esa pasión, ese anhelo, ese compromiso, esa entrega que el pueblo de Dios tenía 20 años atrás, se ha perdido, gloria al Señor, porque se está perdiendo el primer amor. Y cuando el primer amor se pierde, hay un descuido en nuestra vida espiritual, porque cuando yo mantengo ese primer amor hacia Dios, yo anhelo buscarle, yo anhelo estar bien delante de Él. Yo no acepto las tentaciones, el pecado no va a aceptarlo. Por eso vengo a decirte en este día, iglesia, es tiempo de volver a amar a Dios, es tiempo de volver a amar su presencia, es tiempo de volver al primer amor. La iglesia tiene que entender que Cristo viene, que hay una venida que estamos esperando. Y aunque muchos quizás se burlan y dicen, tienen tantos años predicando, como muchas veces me han dicho que Cristo viene y no ha venido, aleluya, pero la Biblia nos enseña que ni aún el Hijo del hombre, que es Jesucristo, ni siquiera Él ni los ángeles saben cuál es el día, porque el día del Señor será en un abrir y cerrar de ojos. O sea, Él vendrá como ladrón en la noche, aleluya. El ladrón entra mientras tú estás durmiendo, donde tú estás descuidado. Así será la venida del Señor. Por eso Dios nos manda a estar preparado, porque también puede ser ahora, como puede ser ahorita, o puede ser mañana. Pero si la iglesia está preparada, cuando Cristo venga nos iremos con Él. No podemos descuidar una salvación tan grande como esta. Tenemos que valorar el sacrificio de Dios en la cruz. Tenemos que entender que si Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para levantarnos, para redarguirnos a nosotros como seres humanos,
entonces tenemos que acercarnos cada día más a Él. Tenemos que valorar su sufrimiento. Tenemos que valorar su crucifixión, su muerte. Aleluya. Es tiempo de salir de esos lugares de oscuridad donde estamos atados, donde nos encontramos sin salida, donde entendemos que todo en nuestra vida marcha contrario. Dios tiene grandes cosas para cada ser humano, pero el ser humano tiene que entender que solamente conectado a Él es donde se puede alcanzar salvación. Fuera de Dios no hay nada. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 verso 9 que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y con esto voy a concluir. La Biblia dice en el libro de Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Él perdonó todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y la clavó en la cruz. Y dice el verso 15: y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. El acta de los decretos que había sido establecida por causa del pecado, cuando Jesús muere, descendió al Seol. Y dice la palabra del Señor que Él tomó la llave, pero tomó la llave de la vida y de la muerte. Él es la vida. La Biblia dice en San Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. El único camino a la salvación es Jesús. El único camino a llegar al cielo es lucha. Sin Cristo no hay redención. Sin Cristo no hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Por eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, el velo se rasgó para que todo ser humano tenga un acceso a alcanzar salvación. El hombre tiene que entender que Dios está dispuesto, que Dios está presto a levantarlo, pero hay decisiones que nosotros como seres humanos tenemos que tomar. Hay que acercarse a Dios. Aún la iglesia tiene que acercarse más a Dios, porque aún después que nosotros conocemos a Dios, hay levantamiento. Van a venir pruebas, van a haber grandes obstáculos, pero la Biblia nos enseña que al igual como Él venció, vosotros también venceremos. Usted fue llamado a vencer. No se rinda, no se detenga. Hay una salvación que hay que obtener. Usted y yo estamos en los caminos del Señor es porque hemos entendido que solamente en sus caminos, solamente en Él podemos ser salvos. Yo sé que las tinieblas se levantan. Sé que hay un adversario, que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es Satanás. Pero cuando usted determinó servir a Cristo, seguir a Él, Él también se levantó, aleluya, como su refugio, como su amparo, como su fortaleza. David en una ocasión dijo: ¿de quién temeré? ¿De quién atemorizarme? Si tú eres mi fortaleza, si tú estás conmigo, nadie me podrá detener. Aunque tú estés bajo opresión, aunque estés bajo levantamiento, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano. Dios está contigo, iglesia. No te detenga, no te deje vencer. Levántate como poderoso en Dios. Yo
Yo no sé cuál sea la circunstancia, yo no sé lo que tú no has podido vencer, pero si Jesús venció, si triunfó en la cruz, y dice Colosenses 2:15 que despojando a los principados y a la potestad de los recibió públicamente, triunfando en la cruz, así como Él venció, también vosotros vamos a vencer. Iglesia, no te detengas ante las adversidades, no te detengas ante los levantamientos, no te detengas ante las pruebas, no te detengas ante lo que te está agobiando. Quizás se levantarán contra ti, se levantará tu familia, se levantarán tus vecinos, se levantarán los que te rodean, se levantará el diablo contra ti, pero no te va a detener. Lo que Dios estableció sobre tu vida traerá un cumplimiento. No hay diablo, no hay demonio, no hay proceso, no hay prueba que pueda detener a un hombre, a una mujer que Dios haya llamado. Satanás se levantó, pero Jesús se levantó de los muertos y lo despojó de la autoridad y se la entregó a la iglesia. Y con esto concluyo, gloria a Dios. El Señor toma un hombre llamado Pedro, Simón Pedro. Dios le dice: sobre ti Simón Pedro, edificaré mi iglesia, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desatares, gloria a Dios, será desatado. La iglesia tiene que entender que después de la muerte de Cristo, de la crucifixión, aleluya, Dios te devolvió lo que tú habías perdido. La autoridad te fue entregada, la autoridad está en tu boca. Él le dijo a Simón Pedro: declara la palabra. Aleluya, el que te ha atado, suelta la palabra y va a ser libre. Gloria al Señor. Aleluya. Quizá tú entiendes que la boca tuya no tiene poder, pero la autoridad está en ti. Dios te dio la palabra, Dios te dio la autoridad. Vengo a hablar con alguien en este día y vengo a decirte, hombre, mujer de Dios, suelta la palabra sobre tu familia. Quizá el diablo se levantó en contra de tu familia. Tú estás viendo algo contrario a lo que Dios dijo en ellos, pero Dios te dice, hombre, mujer de Dios, tú tienes la autoridad. Suelta la palabra, yo lo voy a libertar, yo lo voy a transformar. Satanás no tiene ni parte ni suelta en tu familia. Cuando tú viniste a Cristo, la Biblia dice que cuando tú creíste en tu corazón y lo aceptaste, serás salvo tú y tu casa. El diablo en mi casa, en mi familia, no tiene legalidad. Los demonios no tienen legalidad. El diablo tiene que irse. Cuando se levanta un hombre, una mujer bajo la autoridad de Dios, los planes de las tinieblas son trastornados. La iglesia de Cristo tiene que entenderlo. La autoridad que Dios le ha entregado a la iglesia no es cualquier cosa. Y Satanás quiere vivir haciéndole entender a los hombres, las mujeres de Dios, que ellos no portan autoridad. Vengo a decirte en este día, si hay levantamiento, si hay oposición en tu casa, en tu familia, levántate como hombre de guerra, levántate como mujer de guerra, toma posición y comienza a atar esos espíritus, comienza a desautorizar los planes. Dios te entregó la autoridad, la única institución sobre la tierra que tiene poder, autoridad sobre el infierno, sobre los demonios, se llama la iglesia. Por tanto, en este día yo vengo a llamar a esta iglesia y vengo a decirte, levántate bajo una nueva visión, bajo una autoridad. Rompe los diseños que se han levantado de parte de las tinieblas. Iglesia, levántate, resplandece. Lo que Dios entregó en ti es mayor que lo que se ha levantado contra ti. Con esto concluyo. La Biblia dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá
y debajo de sus alas estaremos seguros. Iglesia, tú estás en la mejor mano. Tú estás bajo la cobertura más fuerte, y es el eterno Dios que tú y yo le servimos. Nada que se levante contra ti podrás prevalecer. Ninguna alma forjada que se levantare contra ti va a prevalecer. Dios va a deshacer, gloria a Dios. Yo siento que esta palabra es para alguien. Dios va a deshacer los planes de las tinieblas. Dios va a trastornar lo que se levantó en contra de ti. Enda manso necaturra bashanda, evacato rebashenda. Es que Satanás no tiene ni parte ni suerte ni en ti ni en los tuyos. Aleluya. Lebracabashandalaya. Yo siento que le estoy hablando a alguien. Vengo a decirte, hombre, mujer de Dios, lo que Dios dijo de ti en tu familia se va a cumplir, aunque esté viendo lo contrario. La Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Es simplemente que alguien crea a lo que Dios ha dicho, y Dios se va a levantar. Lo que esté, aleluya, a punto de destruirse será construido. Donde hay enfermedad, la enfermedad tiene que irse. No importa cómo se levante Satanás y sus demonios contra ti, el león de la tribu de Judá está contigo. Dios se levanta a tu favor. Hombre, mujer de Dios, no temas. No tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Está confiado y sabrá que yo soy Jehová, si te dice el Señor. Yo tengo el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. No temas. Él es tu ayudador. Así que levántate creyendo que Dios está contigo como poderoso gigante. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta hora. Creo que ahí donde usted está, usted levante sus manos. Siento que estas palabras son para alguien en este día. Levante su mano. Yo quiero orar por la iglesia. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Padre, mira a tu sierva Chanel, Dios. Padre, mira la guerra que está peleando, Dios. Mira ese espíritu de las tinieblas que le hace la guerra a su esposo, Dios. Padre, hoy nos levantamos juntamente con ella, Señor, y reprendemos todo espíritu de las tinieblas, todo lo que le hace la guerra a ella en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, Dios. Padre, por el poder de tu palabra, Dios, Padre, proclamamos libertad sobre la vida de su esposo. Proclamamos libertad en su hogar, en su familia, en el nombre de Jesús. Que todo lo que esté contrarrestando, haciendo guerra, Padre, tú deshaga las obras de las tinieblas, Señora. Así te presento esta congregación. Te presento cada una de las personas que forman parte de ello, Dios. Padre, yo me levanto en este día como varón de guerra, aún por la visita que nos visitan hoy. Dios mío, yo clamo por ellos. Proclamamos tu poderío, tu reino establecido sobre nuestra vida, sobre ellos. Padre, que tú deshagas las obras de las tinieblas. Todos los argumentos que se levanten en contra de ellos no prosperen. De sobrecaba Shenda. Ah, Dios mío, derriba los argumentos, derriba los planes, las fortalezas que quieran levantarse en contra de ese hogar, en contra de ese matrimonio. Señor, en el nombre de Jesús, deshace las obras de las tinieblas. Ellos están en tus manos, Dios.
Padre, cumple tu propósito en la vida de ellos. Señor, que tú le hagas entender para lo que fueron llamados. Que tú le hagas entender el propósito que tú tienes con ellos. Padre, revélatele, trata con ellos, habla su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, así proclamo que tu espíritu venga sobre los que estén abatidos, sobre los que se sienten sin fuerza, sobre los que tienden que no pueden más. Señor, en esta hora comienza a fortalecer, comienza a llenar, comienza a restaurar, redarguye. Padre, levanta, trastorna en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, guárdale, no lo dejes caer en tentaciones. Señor, líbranos de todo mal. Ayúdanos a vencer, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, delante de ti, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús.